Bien, amados hermanos del curso de Teología Ministerial 1, estamos iniciando el siguiente tema respecto de nuestro programa de este curso, que tiene que ver con, ¿no es cierto?, administración a las personas, y especialmente viendo todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual, la guerra espiritual, hablando del espíritu de las personas, ¿no es cierto?, hablando de gobierno espiritual, ¿ya? Y de qué manera, ¿no es cierto?, estas cosas espirituales que son invisibles, de qué manera se hacen visibles. Y eso yo creo que va a ser el tema de hoy, de la lección de hoy. Ya hemos estado hablando, ¿no es cierto?, hablamos de los arquetipos que dirigen a las personas, que las van modelando, ¿ya? Pero ahora queremos ver de qué manera concreta, ¿no es cierto?, el maligno está gobernando las naciones, los pueblos, las ciudades, a los individuos. Y de qué manera también él va, digamos, va como plasmando o sujetando a las personas a su gobierno. ¿De acuerdo? Eso es importante. Y esa es la temática que vamos a tener hoy día con la lección número 8. ¿Ya? Y para eso yo quiero leer un texto que está en Ezequiel capítulo 28, porque vamos a hacer una relación, una comparación de, digamos, de gobernantes. ¿De acuerdo? Entonces voy a leer primero el texto, el versículo 1 del capítulo 28 del libro de Ezequiel. Ya, voy a volver a repetir. Ezequiel 28, versículo 1 primero. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 2, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor. Yeah. O sea, esta palabra profética de Ezequiel apunta al rey de Tiro, ¿no?, que es el gobernante, llamémoslo así, terrenal de la ciudad de Tiro, de la nación de los fenicios, en el tiempo de Ezequiel. ¿No? Tiro es un puerto que va hacia el mar Mediterráneo, en ese tiempo se le llamaba el mar Grande, ¿ya?, y por el cual también se comerciaba, es decir, era un puerto estratégico, comercial, ¿no es cierto?, un puerto que tenía una gran importancia en la geopolítica de la época. Ya, yo quiero ahora que veamos el versículo 11 del mismo capítulo, para que vamos haciendo una relación y una comparación, porque así lo vamos a lograr entender, ¿no? Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levántate, endechas sobre el rey de Tiro. O sea, aquí está hablando el rey de Tiro. O sea, en el 2, 28.2, príncipe de Tiro. Ya. Versículo 11 o 12 le está hablando al rey de Tiro. Es decir, si hablamos de jerarquía, ¿no es cierto?, de gobernantes, el rey está por sobre un príncipe. Un rey es mayor de autoridad que un príncipe, ¿no? Acá le está hablando primero en el versículo 2 al príncipe de Tiro, y acá arriba en el 11, 12 le está hablando al rey de Tiro. Ya, pero fíjese usted lo interesante de esto, y por eso es que tenemos que aprender nosotros esto. A mí me interesa mucho que nosotros, sobre todo los pastores, los líderes, los que ministramos a las personas, tenemos que ver la vida de las personas de otra forma, no como las hemos estado viendo de repente como un número en la iglesia, o no sé, un hermanito más, ya, o como un éxito personal de que tengo más gente en la iglesia. No, pero tenemos al enemigo dentro de la iglesia haciéndola pedazo, producto de ignorar estas cosas. Entonces vamos a ver primero el perfil o el carácter del príncipe de Tiro, para que podamos entenderlo y compararlo con el rey de Tiro, ¿ya? Dice: por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Y aquí que tú eres más sabio que Daniel, y no hay secreto que no te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría, dice acá el texto, ¿cierto?, en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán su espada contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te hará descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Ya, aquí tenemos acá entonces, acá tenemos algunas características de este príncipe, ¿no? ¿Qué es lo primero que destaca el profeta a través de estas palabras? Primero,
nombra, la primera palabra dice, se enalteció tu corazón, es decir, en el corazón de esa persona se infló, subió y se puso en alto. Dijo, yo tengo el corazón como el corazón de Dios, es decir, se asemeja a Dios, se iguala a Dios, se compara a Dios, se pone en la misma posición de Dios. ¿Estamos? Ahí vamos con el texto. Tercera cosa, situación que se ve del carácter del príncipe de Tiro. Tu sabiduría. Tu sabiduría. Al parecer era un gobernante muy sabio y prudente, era un hombre sabio y prudente, ya lo que le permitía, ¿no es cierto?, a él ir enriqueciendo su reino y su imperio. Y dice, y ahora he aquí tú eres más sabio que Daniel, y aún no hay secreto que no te sea oculto. O sea, era un hombre, ¿no es cierto?, al saber, al parecer sabía muchas cosas que no todos saben, ¿no? Por lo tanto, la sabiduría, ¿no es cierto?, de este hombre es grande, ¿ya? Y de tal forma que le ha permitido a él adquirir tesoros, riquezas. Entonces este rey ha ido en todo un esplendimiento, un esplendor grande como príncipe, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema de este príncipe? El corazón. Y acá lo que destaca, ¿no es cierto?, el versículo 7, por tanto, dice, 6, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Por tanto, dice, como pusiste tu corazón como el corazón de Dios, yo traigo sobre ti los extranjeros, los fuertes de las naciones, y se envainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría, ¿ya? Y mancharán tu esplendor. Es decir, lo que le espera a este príncipe, aunque es muy próspero, ¿no es cierto?, es como que dice un hombre exitoso, un gobernante exitoso. Sin embargo, el pequeño problemita que él tiene es que se enaltece, es decir, él se pone en alto. Él se levanta, él se pone en alto. Y la altura en que él se pone es a la altura de Dios. ¿Ya? A la altura de Dios. Primero porque un hombre sabio, que tiene mucha prudencia, un hombre muy inteligente, ¿no es cierto?, que toda esa cosa que él, esa habilidad que él tiene, esa capacidad que él tiene, lo ha hecho un príncipe o un rey o un gobernante, ¿no es cierto?, de la ciudad de Tiro, muy sabio. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un poco el perfil de este príncipe. ¿De acuerdo? El carácter, ojo. Porque acá lo que uno tiene que ver es el perfil psicológico y el carácter y el corazón de las personas. Nosotros los cristianos tenemos que ver esas cosas en los gobernantes, en las personas que tenemos enfrente, ¿no? Ya, ahora vamos a ver ahora al rey de Tiro. ¿Qué pasa con el rey de Tiro? Y fíjese usted la semejanza que existe, porque después esto vamos a sacar algunas inferencias y algunas, como llaman, deducciones, para determinar algunas cosas importantes que les quiero enseñar en esta tarde. Ya le dice que levante un lamento, ¿no?, contra el rey de Tiro. Y le dice así en el versículo 12, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. O sea, sabiduría y hermosura. El príncipe, sabiduría. Similitud entonces, sabiduría. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, ¿no? Muestra el esplendor de su vestidura. Y luego la función que tenía frente al trono, tú querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones. Y si nosotros miramos, ¿no es cierto?, en el otro pasaje, cuando habla ya del príncipe de Tiro, en el versículo 5, dice, con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas. Es decir, exactamente lo mismo que el príncipe. ¿Qué fue lo que hizo este querubín grande protector? Fue hacer contratos, hacer pactos, ¿no? Comerciar con otros ángeles, ¿no?, para él sentirse y hacer lo que él anhelaba en su corazón de ser, que era ser igual a Dios, ¿no?
Y eso es lo que busca este rey de Tiro. Ya, y a causa, dice el versículo, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Ya. Por lo que yo te eché, dice, del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y acá insiste entonces en el mismo pecado del príncipe de Tiro, versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojaré por tierra. Exactamente el mismo destino final que le pasa al príncipe de Tiro, le va a pasar a este rey de Tiro. Y esto es lo que yo quiero explicar. O sea, no sé si fui claro con los dos. Puede usted seguir leyendo con más detención, ¿de acuerdo? Puede seguir leyendo. Pero acá el tema que yo quiero explicar a ustedes es lo siguiente. Dijimos en un comienzo que la autoridad de un rey es mayor a la autoridad de un príncipe. Pero si ustedes observan, ¿no es cierto?, en la comparación que yo hago, el príncipe tiene las mismas actitudes, las mismas características que tiene el rey de Tiro. Es decir, es como que fuera un clon del rey de Tiro, ¿no? Es como que si el rey de Tiro se hubiese reproducido en el príncipe. ¿De acuerdo? Ahora, la diferencia está que el príncipe, ¿no es cierto?, todo lo que las cualidades que él tenía le permiten a él enriquecerse, crecer en esplendor. ¿Ya? El tema del rey de Tiro es que él, ¿no es cierto?, se ve que está frente a Dios, está prácticamente, y su corazón se pone en alto. Y la pregunta es, ¿quién está más alto que él? Bueno, es Dios. Por lo tanto, él también pone un corazón como de Dios, creyéndose igual a Dios, asemejarse a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Quiero decir lo siguiente, ¿ya? Que en las posiciones de autoridad, en los lugares de autoridad, ¿ya?, las autoridades ejercen su dominio sobre los subordinados o sobre los que están en niveles jerárquicos inferiores, y van entonces ellos decretando sobre ellos, ¿no es cierto?, mandamientos, órdenes, etcétera, etcétera, de tal manera que los otros lo van ejecutando. Y lo otro también que debemos entender, y esto lo puede explicar, se explica, digamos, en las empresas cuando se arman los equipos de trabajo, que generalmente nosotros buscamos personas que piensen como nosotros, que sean parecidos a nosotros, porque me van a permitir que yo pueda proyectarme y realmente se haga como yo realmente quiero. Entonces la pregunta es, ¿quién gobernaba Tiro? ¿El príncipe o el rey? La respuesta es obvia, el rey. ¿Pero y dónde está el rey? ¿Cuál rey es? Acá se está refiriendo a Satanás. No, Satanás, o Lucero, Él es el rey que está sobre ese príncipe. Este es espiritual, este es terrenal. Vuelvo a repetir, este es espiritual, este es terrenal. ¿Y cuál es la coincidencia? Que tiene exactamente el mismo carácter y el mismo corazón. Y acá aprendemos un principio básico. Por eso es que es importante, por ejemplo, es importante el tema de la autoridad, porque vamos a ver más adelante cómo se va sujetando a las personas y cómo vamos modelando a las personas. ¿Ya? ¿Cuál fue el plan del rey? Era tener su propio reino, ¿no es cierto? Y para eso él hace contrato, pacto con los demás ángeles y se revela contra Dios para, como dice en el capítulo 14 de Isaías, que él levanta su trono, ¿no?, a los lados del norte, ¿ya?, donde alcanza entonces una posición de Dios. ¿De acuerdo? Y la tercera parte de las estrellas del cielo, nos dice la Escritura, ¿no es cierto?, en Apocalipsis, en el 12 sobre todo, que arrastró la tercera parte de los ángeles, y entonces el reino que el rey de Tiro realiza, o que Satanás realiza, es simplemente establecer un reino con 7 cabezas, 10 cuernos, ¿no?, y la tercera parte de los ángeles. Ese es el reino de Satanás. ¿De acuerdo? Y ese reino, ¿no?, está sobre las naciones. Y acá vemos así clarito y patético cómo este diseño está así. Es decir, la autoridad espiritual gobierna sobre la autoridad física, que está en la tierra. O sea, cielo gobierna la tierra. Cielo gobierna la tierra. Espíritu gobierna al hombre de la tierra. Por eso Pablo dice en Efesios 2, de que nosotros vivíamos en nuestro tiempo, en nuestros delitos y pecados, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, y estábamos sujetos al príncipe de la potestad del aire, que opere los hijos de desobediencia. Y como dice Juan 5, ¿no es cierto?, en su último versículo, el mundo entero está bajo el maligno.
Por lo tanto, el gobierno espiritual del maligno, como un reino o como un dragón, ¿no es cierto?, que está en Apocalipsis 12, es el que gobierna la tierra y gobierna, ¿no es cierto?, a las autoridades que de pronto se van colocando, ¿no?, y adquiriendo algunas semejanzas del carácter de Satanás. ¿De acuerdo? Y de tal forma que, claro, el maligno pone a la gente que le sirve a él en los lugares estratégicos para poder gobernar hacia abajo, es decir, porque el príncipe de Tiro gobernaba la ciudad de Tiro. Ahora, ¿cómo gobierna un rey o un presidente o un gobernante? ¿Cómo gobierna? A través de las leyes. A través de las leyes. Recuérdense cuando el rey Nabucodonosor da el edicto de que todos tienen que adorar la imagen, ¿no es cierto?, del rey, su imagen, y da un edicto, o sea, dicta un decreto, una ley, ¿ya? Y así lo encontramos en todos los gobiernos, cuando este famoso asesor, ¿no es cierto?, del rey Asuero con Esther, que lleva a que el rey dicte un decreto de ejecución contra los judíos, ¿no?, a través de este famoso Amán, es a través de leyes, a través de decretos, que te obligan a ti a tener que obedecer y sujetarte a esas leyes. Entonces, muchos creyentes hoy, lamentablemente, escuche bien, muchos creyentes hoy, porque ya me ha pasado que he estado compartiendo de repente cosas que están ocurriendo en nuestra realidad nacional, que uno va compartiendo cosas con la gente, y me he dado cuenta cómo ideologías políticas están metidas dentro de los hermanos, ya sea de derecha o de izquierda. ¿Ya? Pero ¿cuál es el problema? El problema está en que comienzan a aceptar esas ideologías políticas, ¿no?, como legítimas, o sea, las legitiman. Y eso indica que no conocen, ¿no es cierto?, el carácter de Dios, no conocen la voluntad del Señor respecto a determinados temas en la vida humana. Y yo he sido mal entendido en alguna de estas cosas, porque yo estoy en contra de varias cosas que hicieron, ¿no es cierto?, los gobiernos de izquierda, que eran contrarios a la Escritura y contrarios a los mandamientos de Dios, y contrarios a la palabra del Señor. ¿Ya? Y por eso soy tachado de derecha. ¿Ya? Y la verdad que yo no estoy ni ahí ni derecha ni izquierda, yo estoy con aquel que está con Dios y con las leyes de Dios y con los mandamientos de Dios. Y todo creyente debe tener la misma actitud. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros vamos tomando partido o abanderizándonos, lamentablemente como ciudadanos, ¿no es cierto?, por determinadas ideas políticas que de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, piensan como yo pienso. Y de verdad, y me sorprende porque yo he sido incluso verbalmente atacado, ¿no?, y se nota el malestar y el enojo porque opino algunas cosas que es distinta a lo que, llamamos así entre comillas, los políticos están entregando y que los cristianos se lo están comiendo como comerse un pastel. ¿De acuerdo? El Hijo de Dios no es de esta tierra. La Biblia a nosotros nos habla el destino de esta humanidad. No va a haber ningún gobierno terrenal, escuche bien, que complazca al Señor de los cielos. No existe. Por eso que el mundo termina bajo el gobierno de Satanás y del anticristo y del dragón. De esta humanidad, de esta sociedad que estamos viviendo nosotros, que va en su declinación ya final, ¿ya? Y que yo pienso que a través ¿no es cierto?, de un ideario político yo voy a cambiar mi país. ¿De acuerdo? Entonces, el punto acá es que nosotros perdemos la visión de esta realidad espiritual terrenal. ¿De acuerdo? Por eso que quiero que entendamos. Ya, entendamos. Por eso que nuestros padres evangélicos apuntaban al hecho de que nosotros, la iglesia en general como institución es apolítica. Y de verdad que la iglesia debe ser apolítica. Pero yo soy ciudadano de esta patria y como ciudadano de esta patria estoy sujeto a las leyes de esta patria, de esta nación, las cuales yo también tengo que obedecer. Pero yo voy a sujetarme y obedecer a aquellas leyes en las cuales, ¿no es cierto?, no contradigan
los mandamientos del Señor. Primero, el hombre de Dios está de parte de Dios, no de un partido político. ¿De acuerdo? Y me llama la atención que muchos cristianos toman partidos políticos. Escuchen bien, no existe, vuelvo a repetir, no existe ni un partido político en nuestro país o en Latinoamérica que vaya a lograr tener el reino de los cielos en la tierra. No existe. No existe. Y hoy día es peor. Entonces me llama poderosamente la atención que muchos hermanos, ¿no es cierto?, toman partidos y se abanderan con ideologías políticas que son contrarias a la voluntad del Señor. ¿Ya? Y vuelvo a insistir, que existen ideologías que parecieran que tienen ciertos matices de justicia, ciertos matices de igualdad, y que buscan, ¿no es cierto?, el beneficio y la libertad y el crecimiento económico y la prosperidad de la gente. ¿Ya? Pero escuche bien, nosotros como creyentes somos llamados a hacer luz. Llamados a hacer luz. ¿Para qué? Para el hombre perdido. Yo no me puedo abanderizar por un partido político, hermano. No me puedo abanderizar. Porque acá yo estoy mirando esto que está acá. Que hay un gobierno espiritual que está funcionando sobre un gobernante y sobre una autoridad. ¿Qué debo ver yo como creyente? Debo ver qué autoridad espiritual está sobre ese hombre que está en autoridad. ¿Quién lo gobierna a él? ¿Y quién me dice quién lo gobierna a él? ¿Sabe qué? Es su ideología, lo que cree. ¿De acuerdo? Ejemplo, comunistas, socialistas, anarquistas, apostasía. Anarquía en la Biblia es apostasía. Búsquelo, el concepto apostasía, busque el concepto anarquía. Y van a ser coincidentes. Libro de los Jueces, último versículo del libro de los Jueces. ¿Qué dice? Y en ese tiempo no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía. En ausencia de un gobernante existe la anarquía, donde uno hace como cree que es. Pero eso pasa cuando no se conoce la palabra del Señor. Cuando se la ignora o se la pasa por alto. ¿De acuerdo? El otro extremo, al otro lado, ¿no?, vemos grupos que se dicen cristianos, que partieron siendo cristianos y se fueron deformando en su ideario. En Chile, vean las doctrinas del Partido Demócrata Cristiano, que de cristiano hoy no tiene nada. Los otros partidos conservadores de derecha o están gobernados por gobiernos masónicos o gobernantes, autoridades masónicas o del catolicismo romano o de alguna orden ya que las ejercita. No existe. Ellos hacen las leyes y ellos legislan para ti y para mí. Ellos legislan para ti y para mí. Y te obligan a ti a andar bajo su bandero, bajo sus normas, bajo su conciencia. Y tu corazón, sin darse cuenta, los comienza a aceptar como verdad. ¿De acuerdo? Así funciona el mundo. Así funciona la realidad. Yo he sido muy mal entendido respecto cuando opino algo, inmediatamente dice, ah, no, este de tal fulano, no, este de tal fulano. No, señores. Yo fui comprado por Jesucristo para Él. Pertenezco a Él. Soy de Él. Y mi tarea es predicar el Evangelio y predicar la verdad de Dios. Y si por predicar la verdad de Dios me van a decir que soy parte de una ideología y contraria a la otra, y los otros van a decir que yo soy de la otra ideología y contraria a la otra, no, es porque esto tiene que ver ni más ni menos con lo que es la voluntad de Dios y lo que Dios dice. Que yo tenga inclinaciones ahora por los pobres, o tenga inclinaciones, ¿no es cierto?, por tratar de que haya igualdad. Son deseos de nuestro corazón. Son deseos de Jesús. Cuando estuvo Jesús, habían hartos pobres. ¿Qué dijo Jesús? Búsquelo, ¿qué dijo Jesús? Porque los sistemas políticos humanos
no son la felicidad ni la plenitud del hombre. La felicidad y la plenitud del hombre está en Dios y en Jesucristo. Y eso es lo que la Iglesia debe proclamar. Por lo tanto, no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar por personas que no tienen luces, que no hacen ver las cosas. No somos necios nosotros los cristianos, no somos necios. Lamentablemente, ciertos políticos piensan que somos necios. No somos necios. Es más, nosotros sabemos dónde va el mundo. Nosotros sabemos dónde llevan sus caminos. Lo sabemos. Nosotros no somos ignorantes de esas cosas. El tema está que nosotros le creemos a ellos, más que la palabra del Señor, o de instruirnos conforme a la palabra y la sabiduría de Dios. Toda autoridad política, económica, religiosa, militar está sujeta a un gobierno espiritual. El movimiento feminista, el movimiento ¿cómo se llama?, de igualdad de género, el movimiento igualitario de las mujeres. La diosa se llama Lilith. Espiritualmente, la diosa es la diosa Lilith. Porque la diosa Lilith significa igualdad hombre con mujer. Ese es su dios. Y esa es la diosa que hoy día está siendo entronada en las sociedades. Por eso que el feminismo y todos esos movimientos parten del carácter y el perfil psicológico y espiritual de este personaje que la Biblia la menciona una pura vez nomás en un versículo, ¿ya?, pero que aparece más, ¿no es cierto?, en la literatura judía, y que en los descubrimientos arqueológicos se sabe que se le rendía culto a esta diosa en la antigüedad. Entonces, si veo una feminista, su diosa es Lilith. Independiente, busca igual que el hombre, ¿ya?, se pone al mismo nivel del varón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa es la diosa. Por otro lado, ¿no es cierto?, están los gobiernos, como hablaba de los gobiernos de matriarcales con la Virgen María, ¿no es cierto?, que es la madre, ¿no es cierto?, de todos los cristianos católicos, ¿ya?, que se dicen cristianos, pero al final son todos marianos casi, porque son gobernados por la mamita Virgen, que los regalonea como niño rey, ¿ya?, donde nace el machismo. El machismo, vuelvo a decir, el machismo no es evancristiano, no es bíblico. Si aquellos pastores que se creen que porque son hombres, ¿no?, ya pueden patear a las mujeres, no existe ninguna diferencia con el mundano. Nosotros, amados hermanos cristianos, Dios nos enseña a amar a nuestras mujeres y gobernar y enseñar a nuestras mujeres, protegerlas, cuidarlas, respetarlas. Todo aquel hombre, marido que se aprovecha o usufructa de su mujer, la usa, la explota, la maltrata, como un macho, debo decirle que usted no es evangélico, usted es mariano, es católico romano. Eso es usted. ¿Ya? Entonces, ¿qué sacan las mujeres? Que los hombres son, sí, obviamente, pero no es que sea la Biblia ni el Dios nuestro el que hace hecho eso, sino que es una ideología que viene del gobierno de María en la Iglesia, del culto de la Madre y del Hijo. De ahí viene, ¿no es cierto?, es lo que yo he enseñado hartas veces respecto de los gobiernos matriarcales, donde las mamitas pasan a ser el centro, ¿no es cierto?, de la vida del hijo, y ella, ¿no es cierto?, el hijo gira en torno a la madre, hombres niños inseguros, eso, y que tratan de que ellos tienen que ser atendidos en todo, como hombres, como machos que son, tienen que ser levantados y exaltados sobre la mujer. Eso no es cristianismo, ni siquiera a Dios se lo pasó por la mente que eso pasara. ¿Ya? Por eso es que uno tiene que ir mirando acá. ¿Qué es la ideología? ¿Qué doctrina lo sustenta? Porque también me dice el Espíritu que lo va a sustentar. ¿De acuerdo? Entonces ahí van apareciendo gobernantes. Y ahí van apareciendo los dioses a quienes sirven. Y cuando yo veo lo que ellos dicen, lo que creen en su corazón, en las ideas que tienen, me va diciendo a mí cuál es el padre espiritual que tiene encima, cuál es el gobierno espiritual que tiene.
Entonces cuando llegan a la iglesia, llegan con todas estas cosas, que son cosas culturales, porque vamos a tocar el tema de la cultura, son cosas culturales, ¿ya? Porque el rey de Tiro, o sea, el príncipe de Tiro, gobernaba su ciudad y ahí había toda una cultura y un pensamiento, ¿no es cierto?, de un ideal de persona que contribuía a que esta ciudad fuera próspera. Y ahí estaban las leyes del gobernante. Y la gente se sujetaba a esas leyes. Aquí ocurre lo mismo. Por eso es que los pastores que están entendiendo de que si nosotros queremos realmente decir, como dice la profecía evangélica, Chile para Cristo, mira, aunque venga el Espíritu Santo y caiga con un fuego y todos se conviertan, ya como pasó en Indonesia, como pasó en Argentina, que cayó el fuego de Dios y se llenaron las iglesias y la gente llegó, sin embargo, ahí está Argentina. ¿Y dónde está el avivamiento de Indonesia? ¿Dónde está el avivamiento del Pentecostal de 1910 en Chile, en Valparaíso? Que creció, y somos una iglesia niña, que no lo podemos unir porque tenemos distintas diferencias de culto, de formas. Somos niños, hermano. Entonces no esperemos eso, porque si no ya, qué rato, Chile sería un país, pero las leyes que forman, que rigen un país, son las que moderan los ciudadanos. Si tú quieres tener una iglesia llena, ¿no es cierto?, en la iglesia todos cantando bonito, con corbata y todo, sin embargo, en la realidad cultural y social del país, somos del mundo. Y trabajamos con leyes del mundo. ¿Qué es eso? Incongruencia. Incongruencia. Si nosotros vamos al libro de Isaías, vamos a saltarnos ahora a volver atrás al libro de Isaías para ir terminando esta parte, porque me interesa solamente explicarle a ustedes de que el tema del rey de... Tenemos a Nabucodonosor, que es el rey que llevó al esplendor a la Babilonia del siglo VI, ¿no es cierto? Ya, y el capítulo 14 de Isaías, voy a leer acá, nos vamos a dar cuenta que pasa exactamente lo mismo. ¿Qué dijo Nabucodonosor paseando, ¿no es cierto?, por sus jardines, donde había jardines colgantes, hermosa, esplendor de Babilonia? Que dijo él, esto yo lo he hecho, yo he hecho todo esto, dijo, ¿ya?, con mi mano y todo, y el hombre orgulloso se enorgulleció, ¿no es cierto?, se levantó sobre, y también se creyó Dios, porque mandó a hacer hasta una imagen de él. Hasta cuando aparece un angelito, ¿no es cierto?, un vigilante, no de los de Enoch, sino un vigilante que obedece al Señor. ¿Y qué dice el vigilante? Por cuanto se enalteció tu corazón, así le dice lo mismo, se enalteció tu corazón, ¿no?, ahora echado eres por tierra, o sea, al suelo, y con los animales del campo será tu morada. Y pasarán 7 años en que tú vas a estar así, ¿no?, y serás considerado una bestia, hasta cuando reconozca que en el reino de los hombres gobierna el Señor. ¿Se recuerda? Ya. Entonces en el capítulo 14 habla del escarnio del rey de Babilonia. ¿Ya? Dice, quebrantó, dice Jehová, el báculo de los impíos y el cetro de los señores. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz, se cantarán alabanzas. Aún los cipreses se regocijarán a causa de ti y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste no has subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida se dieron a recibirte. Hizo levantar de la silla a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y dirán, tú también te debilitaste como nosotros, y llegaste a ser débil como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia. Y en el versículo 12 del mismo capítulo 14 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón,
Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Que puso al mundo como un desierto, que asoló las ciudades, que sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago, abominable, como vestido de muerto, pasado a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como muerto, cuerpo muerto hollado. ¿Cuál fue el tema? Lo mismo, ¿ve? Acá tenemos entonces la razón por qué Satanás ha sido derribado, por lo mismo. ¿Qué pasa con el rey de Babilonia? Lo mismo. Es decir, si usted se da cuenta, ¿no? Y usted lo puede ver, escuche bien, en las jefaturas. En las jefaturas, las personas que ocupan posiciones de autoridad, ¿no? y están en ciertas posiciones jerárquicas de autoridad, ya usted se va a dar cuenta cómo van actuando ellos y qué cosa es lo que lo dirige a él. Porque todos tenemos una norma, todos tenemos los que estaban en autoridad, sabemos que tenemos una norma a la cual tenemos que regirnos y tenemos que sujetarnos. En los trabajos hay reglamentos internos, hay una ley laboral. Los conductores estamos sujetos a las leyes del tránsito, ¿no? Para ser de nosotros buenos conductores, para que no cometamos ciertas imprudencias y para que seamos responsables en el manejo. Y así, en cada cosa donde hay un área de la vida humana, de la vida civil, hay reglas, normas que se deben respetar por el bien común, ¿no? Y para que las cosas funcionen bien y no estemos enfrentando situaciones lamentables. Por eso que es importante entender este tema. Entonces, el tema es así. Tenemos una autoridad superior, un rey, tenemos un príncipe que legisla, que gobierna a los de abajo con leyes, con decretos, con normas. Al hacer eso, lo que él está haciendo es ir, ¿no es cierto?, modelando o direccionando a sus subordinados. Igual que los militares, ¿no? Que a través de puras órdenes van moviendo a las tropas. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces el tema es que yo, líder, pastor, debo saber quién es la autoridad que está detrás de aquel hermano que está sentado atrás mío. ¿Ya? ¿Y cómo yo sé qué es? Porque por la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, lo que está en el corazón del hermano lo va a expresar, lo va a hablar. Segundo, con sus acciones, con sus actitudes, llamado en la Biblia obras, ¿no? Si es justo o injusto, si es correcto o no es correcto, si es íntegro o no es íntegro, si es veraz o es mentiroso, ¿no es cierto? Si es violento o no es pacífico. O sea, tú vas viendo su conducta y te vas dando cuenta quién lo gobierna. Si realmente está siendo guiado por el Señor y por el Espíritu de Dios. Y está obedeciendo, está caminando conforme a la Escritura. Y eso me va indicando si este hombre, el corazón de este hombre, ¿no es cierto?, va gobernando el Señor y llevando a este hombre hacia el reino de los cielos hasta llevarlo al trono arriba. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Nos engañamos. Nosotros nos engañamos pensando que ojalá llegue harta gente a la iglesia, la tengo entretenida, la haga participar, que canten, que actúen, no sé, un montón de cosas. Pero dentro no está el Señor. Su espíritu no está gobernando al Señor. Una vez llegó una hermana y me dijo que Dios, el Espíritu Santo, le había hablado que tenía que irse de la iglesia, ¿no? Y que ella había decidido irse a otra congregación, ¿no? Y porque obviamente yo me había alejado de Dios, se pone. Yo le enfrenté y le dije, mira, primero no vengas a decirme que el Espíritu de Dios te dijo, sino tu enojo, tu malestar. Ya estás enojada y molesta porque yo tomé decisiones contra otra persona que no estaba bien y tú te abanderaste. Y se fue de la iglesia. Le dije, ¿dónde está tu esposo? Me dijo, las salvaciones personales, sí, pero tú tienes que sujetarte a tu esposo. ¿Qué dice tu esposo? No, él se va a quedar aquí. ¿Dónde está el Espíritu Santo ahí gobernando? Yo pregunto. Entonces, muchos hermanos piensan, primero porque son creyentes y porque reciben
tienen algunos versículos bíblicos, o otros porque tienen algún don espiritual, como la profecía, ¿no es cierto?, o revelación y todo, están siendo guiados por el Señor. Ay, Señor, de verdad que cuesta entender esto, pero muchos de nosotros no son guiados por el Señor ni por el Espíritu de Dios, sino por deseo engañoso de nuestro corazón, por gobernantes que no son Dios, que están solo gobernando nuestra vida en varias áreas, y nosotros los santificamos, haciendo creer a los hermanos que sí el Señor. ¿Ya? Por eso que yo he insistido tanto y enseño tanto sobre el gobierno espiritual. Porque me di cuenta. Y porque también con los años de, ¿no es cierto?, de estar ministrando personas y orando por personas y liberando a gente, Dios me enseñó que hay una realidad espiritual que está operando en la gente, ¿ya? Y que la gente o la quiere ignorar o tiene miedo del diablo, no quiere enfrentarlo y prefiere seguir así tranquilito en una coexistencia pacífica. Y no enfrentar al enemigo y caminemos tranquilos como el político, ¿no es cierto?, que se une a su enemigo cuando le conviene y que lo ataca cuando no le conviene. Amados hermanos, ahora, estas leyes que van dando los gobernantes, ¿cierto?, van modelando. Entonces, esto al actuar lleva a un modo de vida. Voy a explicar. Del año 73 al año 90 gobernaron los militares. ¿De acuerdo? En Chile, gobernaron los militares. 17 años de gobierno militar. ¿Ya? ¿Qué murió? Murió la noche la bohemia, porque vaya toque de queda. Durante muchos años nosotros nos portábamos como niñitos buenos, nos acostábamos temprano. ¿No es cierto? Todos los restaurantes, los nightclubs y un montón de cosas de entretención nocturna murieron. ¿Ya? Vivíamos, ¿no es cierto?, bajo temor, bajo miedo de que si podía haber que nos hiciéramos cualquier cosa que fuera como media así, tirada para el lado izquierdo, podíamos ir presos. Estábamos bajo un yugo, ¿no es cierto?, que nos decía, cuidadito con los comunistas, cuidadito con los que están en contra. Entonces todos se portaban bien como ellos querían. ¿De acuerdo? Y los otros hacían cosas a la oculta nomás, pero no se manifestaban porque podían ir presos. Llegan los gobiernos democráticos. ¿Qué ocurrió? Ya han pasado casi 20 años, ¿no?, de varios gobiernos, de izquierda y de derecha. Entonces yo miro, ¿qué pasó acá? Primero, cambio conceptos así inconscientes que se fueron dando. ¿Ya? ¿Cuál? Primero, autoridad es signo de autoritarismo. Entonces, todo lo que era cada fuerza, ¿no es cierto?, autoridad policial, militar, lo que sea, abusivos, maltratadores de los derechos humanos, ¿no es cierto?, gente que se aprovechó la demás de los débiles, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no merecen nuestro respeto y menos que los respetemos. ¿Qué encontramos? Que aparecen los derechos humanos y comenzamos entonces quebrantando el principio de autoridad. ¿Ya? Ahora ya no respetan a los jueces, no respetan a los carabineros, no respetan a los profesores, no respetan nada. Entonces la pregunta es, nos fuimos para el otro extremo. ¿Quiénes gobiernan en el fondo el espíritu de nuestra nación? ¿Ya? Yo veo abiertamente que está gobernando los pensamientos libertarios y anárquicos. Conceptos de políticas de Estado que nos metieron gobiernos que eran medios anárquicos, de ideología anárquica, comunismo, socialismo. ¿Y qué tenemos a nuestros niños en las calles? No van a la escuela. Entonces, un modo de vida que fue modelado por unos gobernantes, ¿no es cierto?, que abusaron de pronto de su autoridad y que generaron realmente y cometieron injusticias, sí. ¿Ya? ¿Que murió gente inocente? Sí. ¿Que torturaron? Sí. Todos sabemos eso, que es así. Y sobre todo los que ya llevamos harto tiempo y vimos cuando se desaparecían los vecinos, yo oí desaparecer gente, vi el alcalde donde yo vivía, los fusilar, qué sé yo, todas esas cosas es cierto. Estamos de acuerdo con eso. Pero el tema está acá, de que ahora estamos en el otro extremo. ¿Ya? Ahora ya no existe el respeto a las personas. Muchas cosas fueron... Entonces el modo de vida de hoy
vuelve a insistir, es un modo de vida anárquico, rebeldía contra la autoridad. ¿No es cierto? Tan así que se le perdió el respeto, ¿no es cierto?, incluso al aspecto natural, desde el punto de vista natural, a los padres. ¿Y qué tenemos? Niños robando. Si no hay que sorprenderse que haya niños robando, que haya niños delincuentes, que haya niños asesinos. No nos sorprendamos, porque nuestros gobernantes nos permitieron a nosotros muchas cosas que nos llevaron a este modo de vida. Nuestra educación. Yo me pregunto, el primer principio natural, porque no es ni siquiera religioso, es natural. El primer principio natural que se rompe acá es el de la autoridad. Y de la autoridad se rompe por uno, porque no quiero autoridad, y segundo, porque yo me rebelo contra la autoridad. O sea, rebelión y anarquía. Esas son las fuerzas espirituales que están moviendo a la gente. ¿No? Y ahí empezamos entonces a descubrir quiénes están detrás, quiénes son los que están moviendo, ¿no es cierto?, el inconsciente es colectivo, los que están actuando en el espíritu de nuestra nación y que están llevando entonces a vivir de este modo. Y ahora todos nos lamentamos, pero ¿cómo? Si estamos tan mal, está tan mal este mundo. El mundo que tenemos, lo tenemos porque queremos tener. Yo me pregunto, de pronto, ¿dónde está la cordura? ¿Dónde está la sabiduría de conocer? Fíjense que me sorprende tanto que los científicos, los biólogos, los psiquiatras, los psicólogos, los genetistas y todo, están callados frente a aberraciones que están construyendo, ¿no es cierto?, ideologías con aberraciones. No es que yo sea fanático, sino porque se fueron perdiendo cosas en la sociedad. Y fuerzas espirituales mueven nuestra sociedad y usan personas que tienen caracteres afines a esas autoridades. Por eso Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. La lucha no es contra personas con nombre propio, con nombre personal propio, sino con fuerzas espirituales. Por eso el Señor te manda a amar a tu prójimo. Yo tengo que amar a las personas. Yo no puedo discriminar a las personas. Como buen creyente, no debo hacerlo, ni debemos hacerlo. Debemos respetar a las personas, sus individualidades, porque Dios los respeta. Debemos respetar su libre albedrío porque Dios los respeta. Y debemos amarlo porque Dios lo ama así como me amó a mí cuando yo era igual de pecador. ¿De acuerdo? Mi tarea simplemente es mostrarle a ellos lo que Dios dice en su palabra y lo que Dios quiere de cada uno de ellos. Pero la iglesia tiene que ser el golpe a conciencia de nuestra sociedad.